Quiere decir sistema con un regulador de acción proporcional. Cuando digo control P es un poco para sintetizar, pero lo que estamos diciendo es lo mismo. Al sistema que sea que tengamos, le estamos introduciendo una acción de control. Bien, supongamos que tenemos la siguiente representación esquemática. Una señal de entrada y aquí tenemos nuestro GR. La función del sistema es 1 partido por S cuadrado, dos integradores puros. Salida más menos realimentación unitaria. ¿De acuerdo? Si nos dan esto, nos piden analizar, por ejemplo, cuál sería la respuesta de este sistema con una acción de control puramente proporcional. En anillo cerrado. Función de transferencia del sistema en anillo cerrado. TS es igual a G partido por 1 más G por H. Me falta una cosa. En este caso, estamos diciendo que GR de S sería igual a KP. La función, aquí lo he puesto de forma genérica, pero la función de este regulador es de alguna manera la que queremos cambiar para ver cómo sería la respuesta del sistema. Dicho esto, G partido por 1 más G por H, que es, fijaros, lo de casi que del primer día, sería KP, y tendríamos S cuadrado más KP. Fijaros la respuesta que tenemos de la relación de la salida con respecto a la entrada. ¿Qué nos dice esto? De acuerdo con la teoría, con lo que ya sabemos, sistema de segundo orden, con lo que nuestra ecuación característica por definición sería S cuadrado más 2 omega sub n S más omega sub n al cuadrado igual a 0. Por definición, ya sabemos que esto es lo que nos representa un sistema de segundo orden. Bien, pues vamos allá. ¿Qué pasa si nosotros hacemos... ya sé que me ha faltado, claro. Si nosotros hacemos la equivalencia de nuestra función con respecto a la teórica, ¿cuál sería nuestra ecuación característica? S cuadrado más KP igual a 0. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo sería la respuesta de este sistema en términos generales? ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo sería su respuesta? Inestable por faltarle el término de S. Exacto. Fijaros que nos falta este término, con lo que nos está diciendo esta función es que todo esto nos está llevando a que tendríamos un psi igual a 0, un coeficiente de amortiguamiento igual a 0. ¿Por qué? Porque 2 es 2 y omega sub n lo tenemos aquí. Dicho esto, omega sub n sería igual a raíz cuadrada de Kp, deduciendo y haciendo las equivalencias. Periodo es igual a 2pi dividido por omega sub n. Periodo sería igual a 2pi dividido por raíz cuadrada de Kp. Cuando he puesto aquí coeficiente de amortiguamiento igual a 0, con estas condiciones, lo que estamos diciendo es que de alguna manera nosotros estamos teniendo una respuesta, sea la que sea, que tendrá una oscilación mantenida con el periodo el doble de la oscilación. Por tanto, esto sería nuestra K límite, la que hace que esto oscile con un periodo, por ejemplo, si me voy hasta aquí, a ver, si me voy hasta aquí, que sería este punto y este punto, tendríamos un T sub 0. Con lo que, según esto, coeficiente de amortiguamiento igual a 0, oscilación mantenida.
Fijaros, entendiendo el concepto, debemos llegar a obtener la función de transferencia del sistema en anillo cerrado y a partir de ahí hacer la interpretación. Bien, si estamos en esta condición, vamos a decir, bueno, pues vamos a ver cuál sería la respuesta con un controlador proporcional más derivativo. Estamos introduciendo una acción más. Si hacemos la representación esquemática, estaríamos diciendo que esto sería nuestro sistema, sustituyendo los valores. Me refiero a que allí tendríamos la gran función GDR, es lo que voy a poner aquí. Esto sería 1 partido por S al cuadrado, y en este caso estaríamos diciendo que sería KP más KDS. Esto es lo que se corresponde con nuestra nueva GRDS. Dicho esto es, en el enunciado, si miramos el examen, lo que tenemos más inmediato, que son las evaluaciones, nos dicen evaluar la función GDR o GDC, función de transferencia del controlador o del regulador, indistintamente, con diferentes composiciones, o sea, para diferentes sistemas. Bien, estamos hablando entonces de que tenemos una acción de control, que sería PD. Y luego, a partir de aquí, nuestra función de transferencia en anillo cerrado estaría dado por KP más S KD, S cuadrado más S KD más KP. Y a partir de aquí hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. Nosotros tendríamos que la omega sub n sería igual a raíz de KP. Tendríamos que 2 psi omega sub n sería igual a KD, que sería el equivalente a lo que tenemos aquí, o sea, nuestra definición con respecto a esta ecuación característica del sistema, y por tanto el coeficiente de amortiguamiento sería igual a una relación de KD dividido por 2 raíz cuadrada de KP. Fijaros que esta condición que tenemos aquí nos está diciendo que la respuesta de todo este sistema dependerá de un valor de KD, dependerá de un coeficiente de amortiguamiento, y a partir de aquí, cuando KD aumenta, el coeficiente de amortiguamiento aumenta y el sobreimpulso disminuye. Bueno, una sola flecha porque no estamos hablando de relación. O sea, grosso modo es la interpretación de lo que estamos poniendo. Cuanto mayor sea el coeficiente de amortiguamiento, más nos vamos acercando a la respuesta crítica. Con lo que hacemos que este coeficiente de amortiguamiento disminuya. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Bien, otro ejercicio conceptual. Vamos a ver ahora cómo sería el efecto de la perturbación en un sistema determinado. Vamos allá. Otro ejemplo conceptual. Efecto de la perturbación. Ahora nuestro sistema estaría dado por el siguiente esquema. Supongamos que tiene una realimentación
negativa, unitaria. 1 partido por S y tendríamos un K2 tau S más 1, sistema de primer orden multiplicado por un integrador, pasa a un sistema de segundo orden. Y luego tenemos un K1. E de S, entrada R de S, entrada D de S. Y vamos a suponer que sería más. ¿Queda claro el diagrama? ¿Se entiende? Aquí tendríamos más, menos, y allí tendríamos más. Bien, pues vamos allá. Nos piden obtener el error en estado estacionario. En dos condiciones. Bueno, en varias condiciones. Cuando tenemos, en dos, perdón. Cuando la señal de entrada RDS es igual a 1 partido por S, escalón unitario, la perturbación es nula. Y B, cuando la señal de entrada es nula y la perturbación se corresponde también con un escalón unitario. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que debemos hacer para analizar el error y si queremos ir a nivel de tablas, que es además como se debería proceder, es obtener la transmitancia del sistema en anillo abierto. GDS por ACDS, que sería K1, K2, dividido S, tau S más 1. Y ahora sí, pregunta, ¿cuál es el tipo del sistema? Tipo 1. ¿Cuándo es esto cierto? Lo estoy haciendo al revés. ¿Para qué condición A o B es válido lo que estoy poniendo? Para la primera, ¿no? Para A, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque al hacerlo así directamente nosotros, esto es claro, pero es porque en este caso estamos considerando que esto sea nulo. Si esto no fuera nulo, fijaros que tendríamos este camino directo, por tanto, la función de transferencia del sistema cambiaría. Vale, dicho esto, ¿cuánto vale el error para esta condición? Por tablas. ¿Cuál sería el valor del error? La K normalizada partido por 1, la K, ¿no? Lo he dicho muy mal. Tablas. ¿Tiene la tabla del error ahí? Mírate, entrada escalón, sistema tipo 1. ¿Qué error tenemos en estado estacionario? 0, ¿no? Exacto. 0. Simplemente es eso, pero hay que interpretarlo, hay que saberlo. Me refiero que es tenerlo claro. El error, sistema tipo 1, entrada escalón unitario, que es lo que tenemos aquí. Sabemos que la DC es nula, automáticamente es 0, pero debemos poner sistema tipo 1, bla, 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 un poco de explicación para poderlo entender. ¿Queda claro? Esta es la primera respuesta. Y ahora sí, vamos a ver el segundo caso. B. Para el segundo caso, nosotros debemos tener la función de transferencia del sistema salida con respecto a entrada. ¿De acuerdo?
quiere decir que sería CDS dividido por DDS. Ahora sí, nuestro camino directo será este. Con lo que la realimentación es donde tendremos todo esto, porque esta entrada sería la nula. ¿A qué sería igual esto? Sería igual a lo que tenemos en el camino directo, K2, tau S más 1, multiplicado por 1 partido por S. Lo que tenemos en la realimentación, 1 más, tendríamos la K1, K2, tau S más 1, multiplicado por 1 partido por S. Simplemente es operándolo. Bien, pues de aquí sabemos que CDS partido por DDS sería igual a... K2. Una pregunta. Dime. Así recordando lo del primer parcial, que eso de abajo queda positivo porque el negativo de la realimentación que estás tachando, ese signo sí que sigue estando, entiendo. Sí. O sea, menos K1, como es realimentación positiva, se anula el negativo, entiendo. Exacto. Esto se mantiene. Esto es un negativo por aquí. O sea, donde cortamos es aquí. Pero este camino lo tenemos conectado. Es que si no, estaríamos abriendo el circuito. Vale, vale. Sí, tienes razón. ¿De acuerdo? Estábamos que esto simplificado sería S, tau S más 1, más K1, K2. ¿Estamos de acuerdo con esta función? ¿Queda claro? Bien, vamos ahora sí lo que decía, es un ejercicio además conceptual, porque esto nos ha quedado claro, esto es la parte sencilla, esto ya lo entendemos, transmitancia en anillo abierto porque tenemos la realimentación para analizar el tipo del sistema y a partir de aquí por tabla nos sale directamente. En el segundo caso no es tan trivial, porque estamos considerando esto como camino directo y tenemos todo este sistema. Hasta aquí ningún problema. ¿Dónde nos fijamos ahora? Nos vamos a fijar ahora en que nosotros estamos en esta posición. Tenemos esto, tenemos esta perturbación y tenemos más aquí, que es lo que estamos introduciendo. Dicho esto, con lo que justamente acaba de decir vuestro compañero, esto sería menos ES, que sería lo mismo que tener CDS. Me explico. Cuando la entrada es nula, tendríamos que EDS, la señal en ese punto, sería igual a menos CDS. ¿Queda claro? ¿Entienden? Bien, entonces, si sustituimos en la función anterior, nosotros podríamos decir que EDS dividido por DDS sería igual a menos K2 S tau S más 1 más K1 K2. Esto es en el denominador. ¿Se ve? Dicho esto, nosotros tendríamos que EDS, que al final es lo que necesitamos obtener, porque lo que nos están pidiendo es el error en estado estacionario. No nos están pidiendo la salida, sino el error. Son básicamente las dos cosas con las que trabajamos casi siempre. O bien el error o bien la respuesta final. Bien, dicho esto, EDS sería igual a DS, que sería la entrada, punto 2, un escalón unitario, lo vamos a sustituir ahora, multiplicado por menos K2, S, tau S, más 1, más K1, K2. ¿De acuerdo? Bien, si esto queda claro, ahora sí que vamos a el teorema del valor final. El error, que sería igual al error en infinito, que sería igual al límite
cuando S tiende a 0, ds e ds sería igual a el límite cuando S tiende a 0 de S por de ds por menos K2 S que multiplica tau S más 1 más K1 K2. Dicho esto, estaríamos diciendo que el error en el infinito sería igual a límite cuando S tiende a 0 de S de ds 1 partido por S, escalón unitario. Dependiendo de la forma en que nos lo den, simplemente ya lo calculamos. Menos K2 S, tau S más 1 más K1 K2. Y a partir de aquí, ahora sí que lo que nos toca sería simplificar. Esta S se va con esta S. Esto se anularía porque estamos multiplicando S por algo. Este K2 se anula con este. De tal manera que como respuesta final tenemos que el error en estado estacionario sería menos 1 partido por K1. Y una buena conclusión es que cuando hay una perturbación, o sea, la perturbación no anula el error. A diferencia de lo que teníamos con la señal de entrada cuando tenemos una parte integral, que al final termina anulándose el error, en este caso no. El error no es cero debido a la perturbación. Es el cambio que tenemos, porque si a partir de aquí aplicáramos el principio de superposición, pues vemos que el error, que nos está dando un valor de error diferente de cero, causado justamente por esta perturbación. ¿Queda claro? Bien, vamos a hacer una cosa, o sea, un ejercicio, un ejemplo, con un poco más de complejidad. A ver, un minuto. Bien. Hay una... ¿O no? ¿Qué quiere decir, Miguel? ¿No es para mí? No sé a qué se debía ese comentario en el chat. La propuesta es la siguiente. Ya hemos visto más o menos todo lo que es la teoría. De hecho, ya hemos visto casi todos los conceptos. Me falta hablar un poco de todo lo que es de la parte del lugar geométrico de las raíces a nivel conceptual. Pero ya prácticamente tenemos todos los elementos para poderlos trabajar de una manera o de otra. Entonces, nos dice diseñar un regulador PI por asignación de polos. Diseño de un regulador
PI por asignación de polos. Nos da el siguiente sistema, un esquema, una representación esquemática del sistema que queremos analizar. R, obviaré los subíndices S para que quede más limpio el esquema. Realimentación unitaria, si tuviéramos H igual a otro valor diferente de 1, pues también sería lo mismo. La función de transferencia que nos relaciona a la parte del proceso, motor más carga, lo que tengamos aquí, sería 1 dividido por 0.312S más 1. ¿De acuerdo? Nos dan este esquema y nos dice que el sistema que queremos diseñar con un regulador PI por asignación de polos debe tener las siguientes especificaciones o tiene las siguientes especificaciones. Tiempo de estabilización al 2% sería igual a 0,5 segundos. Coeficiente de amortiguamiento igual a 0,7. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué podemos decir de este sistema? Pues según esto, de aquí podríamos decir que tau, constante de tiempo, sería igual a 0,312 y que las 4 taus sería igual a 1.248 segundos. ¿De acuerdo? Bien, hemos dicho asignación de polos, por tanto, nos están sugiriendo que el sistema tenga unos polos, por ejemplo, suponiendo polos en menos 8 más menos J8. Es un dato que nos dan o que tendremos la forma de deducirlo. Me refiero que o por una representación gráfica o por unas condiciones que nos den. Con lo que es información que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el enunciado? ¿Se ha entendido? A ver, esto es deducido a partir de aquí. Pero del enunciado tenemos diseño de un regulador proporcional integrador por asignación de polos a partir de esta representación esquemática con las especificaciones siguientes: un tiempo de estabilización de 0,5 segundos, un coeficiente de amortiguamiento de 0,7 y suponiendo que los polos estarían en menos 8 más menos 8J. ¿De acuerdo? ¿Alguien iba a preguntar algo o me pareció? Bien. Bueno, te iba a preguntar eso de la tau que has escrito, de la deducción. Tau S más 1. Sí. Tau S más 1. O sea, que no, te iba a preguntar, pero que entiendo que ahora vas a explicar lo de la 4 tau y... ¿Por qué no es el tiempo de estabilización al 2%? que en teoría está tendría que... relacionado un poco con esto, ya miraremos ahora, pero esto es el conjunto. Esto es el tiempo de estabilización de todo el sistema. Esto es la respuesta con esto. El 0,5 es lo que nos piden que sea. Exacto. Vale. Sí, sí. ¿De acuerdo? Estoy buscando dónde lo tengo, porque es lo que quiero mirar. Bueno, hay varias cosas aquí que es lo que estamos introduciendo. Bien, vamos por partes. Si nos dicen que el sistema debe tener estos polos,
Vamos a ver cuál sería la ecuación característica que debería tener el sistema para cumplir con esos polos. ¿De acuerdo? Tenía por aquí una gráfica. Bien, de aquí podemos decir que S más 8 más J8 por S más 8 menos J8 sería igual a 0. Por lo que es lo mismo, S cuadrado más 16S más 128 igual a 0. ¿Queda claro? ¿Sí? El producto de todos estos elementos nos lleva a tener este polinomio. Comprobadlo, por favor. Bien, y ahora sí vamos a la ecuación característica de nuestro sistema. Si miramos el sistema tendríamos 1 más G partido por 1 más G por H. Sería S Kp más Ki dividido por S multiplicado por 1 tau S más 1 igual a 0. ¿Se entiende? ¿De dónde sale esto? Que de R de un proporcional integral sería Kp más Ki partido por S, que es lo mismo Kps más Ki dividido por S. Entiendo que, o sea, lo que estamos haciendo es obtener la función de transferencia, pero al revés. O sea, ¿Qué quieres decir al revés? que siempre primero obteníamos la función de transferencia mirando el esquema. Esto es lo que acabo de escribir aquí. Esto es mirando esto. O sea, esto vendría a ser la parte de abajo de la función de La ecuación transferencia. característica del sistema. Todo esto es 1 más G por H de S. Que es lo que nos interesa. Pero necesito que lo preguntéis, o sea, lo hago así, profesor, entre comillas, es, si lo pongo todo, claro, no sabéis de dónde salen estos valores. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. Si resolvemos esto, vengo de aquí a aquí. Si resolvemos esto, tendríamos que esto sería tau S cuadrado. Estoy resolviendo toda esta ecuación. Bueno, pongo una intermedia para intentar no liarnos y no liaros a vosotros. Esto sería S tau S más 1 más S Kp más Ki igual a 0. Y aquí nos quedaría tau S cuadrado más S más S Kp más Ki igual a 0. Debemos normalizarlo, debemos ponerlo en la forma canónica, que sería S cuadrado más 2i omega ns más omega n cuadrado igual a 0. Por lo tanto, estaríamos diciendo S cuadrado más 1 más Kp, estos dos tienen el mismo coeficiente, ese factor común, dividido tau multiplicado por S, más Ki dividido tau igual a 0.
Y ahora sí, esta sería nuestra función característica del sistema, del esquema. ¿Queda claro? Bien, pues si esto es cierto, fijaros que la equivalencia que nosotros tenemos con la asignación de polos sería S cuadrado más 16S más 128 igual a 0. Y ahora lo que podemos hacer es igualar términos. Quiere decir que 1 más Kp dividido tau es igual a 16. Que Ki dividido tau es igual a 128. Sabemos cuánto vale tau, que es 0,312. Por lo tanto, de aquí podemos decir que Kp es aproximadamente igual a 3.99. Y de aquí podemos decir que Ki es aproximadamente igual a 39.94. ¿De acuerdo? Dicho esto, tenemos que GDR de S es aproximadamente igual a 4 más 40 dividido S. Esto sería el controlador o regulador PI que necesitamos para que se cumplan estas condiciones. También sabemos por definición, dependerá de lo que nos pida. Esto aquí en la pizarra voy poniendo muchas cosas, pero en el examen, por supuesto, está más acotado. Pero, por tanto, podemos tener el tiempo integral, que sería Kp dividido Ki, que sería igual a 0.1. Por la relación de estos elementos que tenemos. Bien, más cosas, por ejemplo, que podemos decir de ello. ¿Qué más podemos leer de aquí? Por ejemplo, que la función de transferencia del sistema en anillo cerrado sería SKP más KI, que sería el G partido por 1 más G por H, y habíamos dicho tau S cuadrado más 1 más KP S más KI. ¿De acuerdo? Bien. TDS, por tanto, sería igual a S, Kp dividido tau, más Ki dividido tau, S cuadrado, más 1 más Kp dividido tau, S, más Ki dividido tau.
Si sustituimos todos estos valores, llegamos a esta función, que sería 12.8S más 128 dividido S cuadrado más 16S más 128. ¿Se ve? ¿Se entiende? Si nos piden graficar polos y ceros del sistema, de este nuevo sistema, nosotros tendríamos que estaríamos con J8 menos J8 menos 8. Es la asignación que tenemos. Pero además tenemos un 0. Menos 10. ¿De dónde sale? Tendríamos que en este caso estaríamos con 12.8 S más 128 igual a 0. ¿De acuerdo? Y de aquí tendríamos que S más 10 sería igual a 0. Con lo que esto es lo que hace la posición del 0 que tenemos en el sistema. Esto de los ceros, ¿qué indicaban? Los ceros son las raíces del polinomio del numerador. Los polos son las raíces del polinomio del denominador. ¿Pero qué indican los ceros? La posición de polos y cero, bueno, más que indica es que nosotros estamos trabajando con polinomios, tanto en el numerador como en el denominador, que son los que nos ayudan a obtener un modelo de la función. Tanto ceros como polos son coeficientes que necesitamos ajustar, que se basan en, por ejemplo, el equivalente a los retardos o el número de información que se debe tener, el número de componentes que es necesario para poder ajustar la respuesta a un parámetro deseado o a unos valores deseados. Ecuaciones diferenciales, o sea, cuando nosotros hablamos de características o de condiciones de un sistema, el número de variables que tenemos independientes dependerá de eso. No sé si te estoy contestando. O sea, más que números y esas cosas, cuando tienes los polos, si están al lado izquierdo y más arriba o más abajo, te indican cómo va a ser la respuesta. Pues los ceros que te hacen. O sea, los ceros, a ver, estoy intentando pensar, y porque no sé si es de Rega o es aquí, nosotros con los polos estamos siempre, por ejemplo, si fuéramos a hacer un análisis frecuencial, estaríamos siempre de 0 a menos 90 grados, a menos 180, siempre iríamos hacia abajo, que es lo que nos estaría indicando que estaríamos sobre esta parte, ¿de acuerdo? Con los ceros, nosotros lo que estamos intentando es hacer correcciones sobre el sistema, cambiando las pendientes para poder disminuir el orden del sistema. Esto es una resta de polinomios. Es que no sé cómo explicártelo. Ahora me coges a mí un poco en que estoy intentando pensar qué ejemplo te podría poner, pero esto es una resta, o sea, son polinomios del numerador y del denominador que dividiéndolo nos va a dar un cociente que sería el residuo de la división, que es lo que nos está explicando cómo el modelo se ajusta a las características que nosotros estamos poniendo. Dicho de otra manera, en este caso, para nosotros poder tener una asignación de polos, por ejemplo, en menos 8 más menos J8, debemos introducir en el modelo además un 0, que es el que permite que se ajuste a las características requeridas. No sé si te he contestado. Yo misma no sabía decírtelo. A ver, trabajando con polinomios, cuando tenemos cocientes, o sea, polinomio en el numerador y polinomio en el denominador,
el polinomio del numerador siempre debe ser de orden menor o igual que el del denominador, porque si no debemos operar primero matemáticamente hasta quedarnos con la mínima expresión de ellos. Y estos polos y estos ceros lo que hacen es una combinación de lo que sería me sale a nivel de filtros. Cuando nosotros estamos aplicando un filtro Vatel o un filtro Chebyshev para las señales, lo que estamos es haciendo que con estos coeficientes, sean polos o ceros, se pueda suavizar la señal. Pero aquí no sé cómo explicártelo. ¿Vale? Me lo miro y te comento algo en la próxima clase. Vale. ¿Te parece? Sí, sí, ningún problema. Y Pero otra en general cosa. me refiero a que es el conjunto de valores que hacen que ayudan a describir el sistema. Y había... Ah, vale, nada. No, pero está bien la pregunta. Lo que pasa es que intento es ahora... Yo busco aquí una cosa de la definición de los Si no, no valores. pasa nada. Otra cosa. Dime. En los ejes, cuando los has dibujado, los polos, las crucecitas irían arriba a la izquierda y abajo a la izquierda, no entiendo. O sea, Sí, porque es complejo conjugado. vale, vale. Pero realmente no, es que aquí me falta una cosa. Realmente los polos están aquí. O sea, esto es menos 8 más J8 y esto sería menos 8 menos J8, que es lo que habíamos puesto en S más 8 más J8, que multiplicaba S más 8 menos J8. Por lo que es lo mismo polos en 8, y lo tenía escrito, a ver, para no liarnos y no cambiar de nomenclatura, un momento. Sí, serían polos en menos 8 más menos 8J, ¿no? Exacto, menos 8 más menos J8. Todo esto es exactamente lo mismo que esto y esto, complejos conjugados. Y entonces, aquí no lo tengo aquí, lo que estaba buscando, que tenía la definición de polos y ceros, lo tengo en los otros apuntes, pero ya me lo miraré para la próxima clase un poco, decirlo la definición. ¿De acuerdo? Una Bien, pregunta. entonces, perdona, un momento, acabo con esto. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que si nosotros queremos, a partir del sistema que teníamos, que era 1, 0.312, S más 1, era simplemente esto, que era nuestro sistema, para introducirle un regulador que cumpla las condiciones de estas posiciones, debemos introducir esta función. Y entonces nos aparece un 0 dentro del sistema. Dime. ¿Cómo hemos pasado de la ecuación de abajo de los polos de menos 8 más menos J8 al S más 8 más... o sea, ¿de dónde sale esa S? Porque esto es la definición de... A ver, si estamos diciendo la posición de los polos son menos 8 más menos J8, y esto sería menos 8 más menos J8, ¿vale? Si lo hiciéramos así, ¿de acuerdo? Bueno, esto realmente sería nada más que el punto en menos 8. ¿Queda claro? Entonces, dicho esto, me pregunto si esto queda claro, la posición de esto. Entonces, Sí. Lo que estamos diciendo es que en este sentido, el sistema sería S1 igual a menos 8 más J8 y S2 igual a menos 8 menos J8. Son las dos raíces que tendríamos. ¿Te contesto o no? ¿Y se puede pasar al otro lado y ya está? ¿Y queda así? Porque esto sería como un S más P. Bueno, al otro lado lo estamos pasando es porque estamos igualando a 0. Estamos poniendo la ecuación característica del sistema que sería S más P, S menos P igual a 0. Vale. Es que yo, claro, había cogido la ecuación que decía que los polos y los ceros se sacaban con lo de menos chi por omega n más menos omega n raíz cuadrada de 1 menos chi al cuadrado. Sí. Y claro, me salía 125, algo la omega n.
y después la... La omega n da, vale, 11,31. Sí, sí, sí. O sea, también estaría bien hacerlo de esa manera. No, 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 es que no es una cosa o la otra. Esto es la posición de los polos. Y esto forma parte de todo el sistema. O sea, de donde venimos... A ver, un momento. Nos habíamos quedado aquí. Estamos en este punto. Hemos hecho esta representación gráfica. Entonces, ahora a partir de aquí, nosotros lo que tendríamos sería el menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac para poder obtener esto. Y luego de todo esto, lo que nos estaría diciendo es, por ejemplo, que omega sub n al cuadrado sería igual a 128, porque fijaros que la ecuación característica final que estamos poniendo aquí es la que hemos obtenido para la asignación de polos, porque es la igualdad que estamos haciendo. Con lo que a partir, entonces, con base en esto, la frecuencia natural no amortiguada sería raíz cuadrada de 128, que sería lo mismo que 11.31, 31.3 tengo yo aquí más o menos, ¿de acuerdo? Y después, o sea, esto es para ubicar los polos dentro del sistema, por asignación de polos. Pero después tenemos que analizar el comportamiento de todo el sistema como tal a partir de aquí. ¿Me hago entender? Y por ejemplo, con todo esto yo tengo aquí también calculados, que ya depende de lo que nos digan, el sobreimpulso E a la menos pi, coeficiente de amortiguamiento. Wow. Coeficiente de amortiguamiento, raíz cuadrada de 1 menos psi cuadrado. Y el tiempo de pico, que sería pi omega sub n, raíz cuadrada de 1 menos psi cuadrado. Según esto, tenemos un sobreimpulso de 4.6% y un tiempo de pico de 0.3888. Estos valores es lo que a mí me está dando físicamente como resultado. O sea, esto sería el tiempo de pico y luego el sobreimpulso, que esto sería el 4.6%. Esto que tenemos aquí es las condiciones que debe cumplir la asignación de polos para que tenga, bueno, que nos da como resultado físicamente eso. ¿De acuerdo? Sí, otra cosa, esto que yo os estoy dando aquí es si consideráramos el sistema únicamente por segundo orden, pero esto simplemente es información para vosotros. Con el sistema de tercer orden tendríamos aproximadamente un sobreimpulso del 13%. Preguntas, a ver o hacemos otro primero, a ver si vamos aclarando un poco más todo esto. Y luego repasamos qué dudas quedan, ¿les parece? Por mí bien. Vale, pues vamos a hacer otro ejemplo y luego volvemos a ver si no el próximo día, porque el lunes es fiesta, o sea que nos queda la clase del miércoles y luego tenemos el segundo parcial. Ah, eso que está escrito el sobreimpulso para uno de tercer orden, ¿en qué se basa? Porque, bueno, más que el tercer orden, no. O sea, sí, lo que nos está diciendo es que el cero lo que nos está introduciendo es ese mayor sobreimpulso. Pero dame tiempo hasta el próximo día que me mire lo de los polos y los ceros para poder explicarlo con algún ejemplo y ver cuál es la influencia que tiene. ¿De acuerdo? Vale, vale, ningún problema.
Perdona, Sí. como en el anterior parcial, ¿nos dirás cuáles son los ejercicios que entran del dossier? Prácticamente el resto. Nos debe quedar alguna cosa muy, muy por encima del feed forward al final. Sí, os diré cuáles entran. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Diseño de un regulador por asignación de polos. Fijaros, en este caso nos dice, dada una planta con una función de transferencia GPDS de 4 dividido S más 2, S más 0.5, se nos pide diseñar un regulador de forma que cumpla con las siguientes especificaciones. Error en estado estacionario, nulo para entrada, escalón. Y después, que tenga dos polos en S igual, cambio la nomenclatura para que tengáis diversidad. Menos 0.5 más menos J 0.5. Dos polos complejos conjugados en menos 0.5 más menos J 0.5. ¿De acuerdo? Esto último, bueno, lo tengo aquí apuntado en lazo cerrado. Bien, para que se anule el error, el regulador debe tener una acción integral. Con lo que vamos a ver, vale, vamos primero con ello. Fijaros que nosotros lo que tenemos es lo siguiente, que esto es una cosa que también se os puede pedir. Tendríamos aquí parte real, parte imaginaria. ¿Cómo lo pongo yo aquí? Sí, bueno, J omega. Parte real, parte imaginaria. Y de nuestro sistema, o sea, de la ecuación, de la función que nos están dando, nos están diciendo que tenemos un polo en menos 0.5 y otro polo 0.51, sí, bueno, aproximadamente. Y otro polo en menos 2. ¿De dónde saco esto? Pues de la función que tengo aquí. S más 2, S más 0,5. Y luego nos están diciendo que diseñemos un regulador de tal manera que tenga polos complejos conjugados en J 0.5 menos J 0.5. Esto sería el diagrama o el esquema que nos representaría los polos. ¿De acuerdo? Normalmente se os dirá un poco qué regulador debemos poner, pero estábamos diciendo, si necesitamos anular el error, debemos trabajar con un regulador, por ejemplo, integral. Voy por partes, o sea, estamos haciendo varias cosas. Error 0 necesita de la parte integradora. Dicho esto, GR de S sería igual a KI dividido por S. Por definición, la fórmula de formulario. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta aquí? Porque ahora ya nos metemos a analizar nuestro problema. ¿Sería regulador Y sin parte proporcional? De momento estamos poniendo nada más un integrador. El único que no hemos hecho suelto es el derivativo. Hemos trabajado con PD. Vale. Pero podemos aplicar un regulador con parte integradora pura. Lo que pasa es que vamos a ver ahora el resultado y qué es lo que obtenemos, si nos sirve o no. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto es, la ecuación característica de este sistema ¿cuál sería? Tendríamos
1 más KI dividido por S, 4, S más 2, S más 0.5, igual a 0. ¿Queda claro? Desarrollando todo esto, hago dos pasos. Esto sería S que multiplicaría a S cuadrado más 2.5S más 1 más 4KI igual a 0. Por lo que es lo mismo, todo el sistema sería S al cubo más 2,5 S cuadrado más S más 4KI igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a llamar, por ejemplo, esto la ecuación 1. La otra ecuación, lo que nos fijan, la posición de los polos. Nos están diciendo que queremos dos polos complejos conjugados en menos 0,5 más menos J 0,5. Esto sería S más 0,5 más J 0,5, S más 0,5 menos J 0,5. ¿Qué me falta? Un punto para el que lo vea. Pruebas. No ojalá y lo pudiera hacer y pudiéramos hacer una cosa más interactiva. Faltaría otro polo. Exacto. Por lo tanto, multiplicado por S más P. ¿Lo habéis visto todos? ¿Os queda claro? ¿Por qué ha dicho vuestro compañero que faltaría otro polo? Porque nosotros vamos a hacer la equivalencia con esta ecuación que tenemos aquí. Y es de orden 3. Una duda. ¿Representaría que ahora que estamos haciendo ahora, a partir de esto ya es el apartado B? O sea, el apartado A ya estaría. No. Bueno, sí, no, sí, no. Es que no es así. O sea, vamos a llegar a ver que es inconsistente, que no podemos tener una solución con esto. Vale. Y cuando dice dos polos complejos conjugados, ¿es solo estos o añadiendo a los que ya teníamos? No, es el equivalente a esta ecuación que estamos buscando ahora. O sea, aquí tenemos más menos 0,5 en parte real y en parte imaginaria, esta última ecuación que hemos escrito, más un polo añadido en posición P, que es con parte real puramente, para llevar a un sistema de tercer orden. Vale. Pero esta ecuación ya me está cumpliendo la condición de que tenga polos complejos conjugados aquí. Esto que tenemos aquí. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿os queda a todos claro esto, lo que acabamos de hacer? Porque esto lo operáis vosotros, lo repasáis vosotros, pero debemos llegar más o menos... O sea, yo acostumbro a hacerme aquí en un papel y hacer las diferentes operaciones de cada uno de ellos hasta obtener el resultado final. Pero bueno, esto os debe llevar a al siguiente polinomio. S al cubo más 1 más P, S al cuadrado más 0,5 más P, S más 0,5 P igual a 0. Esto sería el polinomio que representaría el comportamiento del sistema teniendo en cuenta estos dos polos complejos conjugados. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a llamar la ecuación 2. Vale.
Si hacemos la igualdad entre 1 y 2, tenemos que 2,5 sería igual a 1 más P. Término en ese cuadrado. En ese al cubo es 1, en ese cuadrado sería esto. En ese sería 1 sería igual a 0,5 más P. Y luego 0,5, 4. KI sería igual a 0,5 P. Hemos hecho la igualdad de cada uno de los términos. Como resultado, P es igual a 1,5 o P es igual a 0,5. No existe solución con un integrador, con un regulador de acción puramente integral. Porque P no puede valer a la vez 1,5 y 0,5. Si nosotros tuviéramos toda esta gráfica, volviendo a poner los polos, tendríamos, por un lado, más J 0,5, menos J 0,5, menos 0,5, y aquí tendríamos menos 1,5. En este caso tendríamos uno aquí, otro aquí, y aquí tendríamos estos dos. ¿De acuerdo? Bueno. Pero entonces has dicho que esto es viable o no. O sea, no es viable. Vale, vale. Esto es un no existe, o sea, esto es un no existe, tenemos... Es que KI podría valer dos valores, entonces, entiendo. Y no puede ser así. O sea, KI no puede tener dos valores. Exacto. Pero esto no existe. Pero bueno, pero vamos a ello. Entonces, por ejemplo, ¿por qué está traído a colación? Comentarios. A ver, ¿qué es lo propio de la planta? ¿Cuál es el polo propio de la planta? Hola. Menos 0,5 más menos 0,5J. Vale. Bueno, el polo, te refiero a estos dos que tenemos con conflicto, este sería el polo de menos 0,5 que es propio de la planta. Entonces, la planta tiene un polo en S igual a menos 0,5. El regulador I es lento. Y con este regulador, analizando la función en lazo cerrado, que es la ecuación característica que tenemos, no se puede mantener ese polo. Es inconsistente. Posiblemente podríamos encontrar una solución poniendo polos quizás mucho más lentos, pero esto ya sería para una cuestión más avanzada. Vamos a ver entonces ahora qué pasaría si introducimos la acción proporcional más integradora. ¿Queda claro? Esta es la parte que me interesa que podáis interpretar, que podáis ver un poco si queda mínimamente clara, porque ahora vamos a introducir entonces un regulador proporcional integrador y veremos que, bueno, que ahí sí que tenemos características que hacen que el sistema cumpla unas condiciones determinadas. ¿De acuerdo? Vea, ¿puedes repetir lo del menos 1,5 y el menos 0,5? Que como hay dos, no se puede, entiendo, pero el menos 0,5, ¿por qué lo escoges? ¿O cómo? Porque, a ver, aquí tenemos que P tanto vale 1,5 como 0,5. Eso es inconsistente matemáticamente. Porque para una misma situación no podemos tener dos valores de P. Vale, sí, sí. Dicho esto, si miramos la ecuación de la planta físicamente, nos dice que tiene un polo en 0,5. Entonces, el polo inicial es este, el de 0,5. Y luego lo que estamos intentando hacer con la acción integral es, la integradora hace lenta la respuesta, porque vamos a buscar anular el error, etc. Entonces, lo que hace es ralentizarse la respuesta, pero con un regulador
puramente integral, no podemos mantener este polo de 0,5 porque es inconsistente la respuesta. ¿Me hago entender? Vale, sí, sí. Esa es más o menos la idea. Y entonces a partir de aquí, si fuera vosotros, si estuviéramos en esto físicamente trabajando, si fuera nuestra planta, pues debemos, una posible solución es introducir un polo todavía más lento, etcétera. Pero ahora lo que vamos a hacer es decir, vale, pues entonces no le ponemos un regulador integral, sino que ponemos una acción proporcional más integradora, un PI. ¿Vale? ¿Qué ganamos con eso? Fijaros, es que a veces un poco es intentar por lo menos intuir. Con una acción proporcional integradora estamos añadiendo una nueva variable. Probablemente tendremos 3 ecuaciones, 3 incógnitas, P, KP y KI. Entonces estamos ampliando el espectro. Dicho, bueno, a ver, el ejercicio está aquí resuelto. Quiero decir que llegamos a otro tipo de resultado que podemos analizar. En este caso nos dice que no es posible hacer o asignarle, hacer un diseño de un regulador, la respuesta de un sistema bajo estas condiciones con una acción puramente integradora. Dicho esto, vamos entonces a ver cómo sería el comportamiento de este mismo sistema, pero con un regulador PI, de acción proporcional más integradora. Ecuación característica 1, esto ya lo debéis tener en fórmula de formulario y esto sería S, KP más KI dividido S multiplicado por 4, S más 2, S más 0.5 igual a 0. Todo esto nos debe llegar a la ecuación siguiente. S al cubo más 2.5 S cuadrado más 1 más 4KP S más 4KI igual a 0. Y esta ecuación la llamamos la ecuación 3. Copio la ecuación 2, creo que le había puesto el 2, es que aquí lo tengo como 1. La ecuación 2 que habíamos puesto antes, esto lo ha cambiado. S al cubo más 1 más P, S al cuadrado más 0,5 más P, S más 0,5 P igual a 0. Esta es la característica que a nosotros nos dan con respecto a la asignación de polos. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora de nuevo igualamos términos. Tenemos 1 más P, que sería igual a 2,5. Después tendríamos 0,5 más P, que sería igual a 1 más 4KP. Y después tendríamos 0,5 P, que sería igual a 4KI. De aquí tenemos P igual a 1.5. De aquí podemos decir que KP sería igual a 0.25 y de aquí tendríamos que KI sería igual a 0.1875. Si nos piden, bueno, este sería un poco el resultado, este sería un poco ya la respuesta con el sistema que estábamos analizando. Si nos piden graficar, me he quedado sin tiempo, hago esta gráfica y lo continuamos el próximo día. Si nos piden graficar la planta, los polos o polos y ceros, dependiendo de lo que tengamos de la planta, tenemos menos 0.5, menos 2. Con el nuevo sistema, nosotros estamos obteniendo una posición de tal manera que tendríamos menos 0,5, esto lo tenía en verde, perdón.
menos 0,5, menos 2, y después nos está apareciendo J 0,5 menos J 0,5, que serían estos dos, y nos está dando en 0,75 un 0 y en menos 1,5 otro polo. Polo menos 1,5 y el 0,75 ya lo veremos luego. Bueno, no puedo correr más, no vale la pena. A partir de aquí debemos obtener la función de transferencia en anillo cerrado. Lo continuamos el próximo día, ¿no? Porque ya se acabó el tiempo, sí. Me sabe mal, no calculé bien para acabarlo todo este ejercicio, pero bueno, ya lo miraremos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? En menos 2 y en menos 0,5 hay polos, ¿no? Ahí. ¿Cómo? En menos 2 y en menos 0,5 hay polos, ¿no? Esas crucecitas. Sí, Y en porque 0,70 son los de la función del sistema. Vale, vale. Y en 0,75 solo hay un 0, ¿no? Esa cruz no es de un polo. 0,75 es un 0 que sale de, si lo podéis continuar, ya lo terminaremos de desarrollar, es Vale. obtener la función de transferencia del sistema en anillo cerrado con estos nuevos valores, con los valores de P, KP y KI. Vale. Entonces, Perfecto. sustituyendo todo eso, os debe dar en el numerador un polinomio que sería S más 0,75, que es el 0 del sistema. Vale. O sea, en 0,75 hay un polo y un 0. No, 0,75 es un 0. Lo he pintado como un 0. Ah, Un es que círculo. veo... Es que... Ah, vale, no, es que... me he Ese es confundido. el marco del punto, sí, perdona. Vale. No, esto no. Esto es aquí para marcar el valor. Un punto. Vale, vale, ok. 0,75 es un 0. Vale. Normalmente siempre, bueno, esto ya lo habíamos dicho también, los polos normalmente la convención es poner una X y los ceros un círculo. Me lo estoy cargando, esto es naranja. Este no existe, esto es un punto también, porque esto es más o menos 0,5. Bueno, a no ser que lo tengamos. Ah, sí que existe también, porque es de la planta. Y este también es de la planta, y esto sería de la nueva asignación. Menos 1,5 como un polo y 0,75 como un 0. ¿De acuerdo? Pues gracias.